Bueno, buenas tardes. Me han presentado, voy a contar brevemente quién soy y qué hago, y sobre todo les agradezco que en el tiempo libre que tienen entre las clases de la mañana y las clases de la tarde, con este día, en lugar de estar descansando al aire libre, vengan acá a compartir un diálogo, porque básicamente mi intención es que sea más un diálogo que una disertación. Poder presentar algunas líneas del tema que me interesa debatir o discutir o presentar ante ustedes, y poder intercambiar ideas, opiniones, escuchar qué piensan ustedes acerca de lo que nosotros identificamos como un discurso de odio renovado que tiene raíces en buena parte de lo que fue el discurso nazi y en prejuicios mucho más antiguos aún. Pero antes de referirme a ese tema, quiero primero presentar a mi organización, que es el Centro Simón Wiesenthal. No sé si ustedes saben, si todos saben quién fue Simón Wiesenthal, la persona que da nombre a nuestra institución, o si nunca se toparon con ese nombre. ¿Todos saben? No, algunos no. ¿Alguno de los que sí saben puede compartir lo que sabe con el resto? Dale. Fue una persona que vivió durante la Segunda Guerra Mundial, durante lo que fue el Holocausto. Era judío y después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se dedicó, igual cualquier cosa, corríjame, Dale. a, como por decirlo de una manera, prometió venganza de lo que habían hecho los jerarcas nazis, y se dedicó a investigar a dónde estaban los principales jerarcas nazis distribuidos por todo el mundo, a buscarlos y a de alguna manera vengarse, buscándolos, deteniéndolos y de distintas formas. Bueno, es parecido, no exactamente así. Quisiera, de todos modos, primero te agradezco que lo hayas, digamos, que hayas participado y hayas hecho esto, y las observaciones que voy a hacer sobre lo que vos dijiste, espero que no te inhiban de hacer futuras de participar después. Simón Wiesenthal, como bien dijiste, fue un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, un judío europeo que fue prisionero de los nazis. Él se había graduado como arquitecto y trabajaba como arquitecto antes de la guerra lo sorprendió, lo arrestaron a él, a su familia, a su esposa, y pasó por varios campos de concentración y fue liberado en mayo de 1945 del campo de concentración de Mauthausen en Austria. Vieron, ustedes saben que la Europa, digamos, recuperada por los aliados, quedó dividida, sobre todo el territorio alemán y austríaco, en zonas de administración de los distintos países aliados. Wiesenthal quedó dentro de lo que era la administración estadounidense y siguió los primeros periodos después de la guerra. Muchos de los prisioneros de los campos de concentración siguieron viviendo en el mismo lugar, pues no tenían a dónde ir en muchos casos. Digamos, bajo otra administración, ya no como presos, pero sí utilizando ese lugar como vivienda, básicamente. Bueno, él supo, estando ahí, que había una oficina del ejército estadounidense que estaba dedicada a recolectar información, documentos y testimonios para lo que serían los futuros juicios que se conocieron como los juicios de Nuremberg, digamos, ¿no? En los primeros procesos que hubo promovidos por los países aliados contra los criminales nazis. Y él se ofreció para trabajar en esa sección. Cuando se realizaron los juicios, básicamente los países vencedores dijeron, bueno, se terminó el tema, nos dedicamos a otras cuestiones, había que resolver cuestiones de política que para las potencias eran mucho más urgentes, que eran básicamente cómo iba a quedar dividido el mapa,
qué países iban a quedar dentro de la órbita occidental, por llamarlo de alguna manera, y qué países iban a quedar bajo la influencia del bloque soviético. O sea, había muchos temas urgentes que atender desde esa mirada, y la cuestión de los crímenes cometidos por los nazis, bueno, había quedado resuelta desde esa perspectiva con esos juicios de Nuremberg, básicamente a las grandes jerarquías que habían sobrevivido. Wiesenthal decidió que iba a dedicar el resto de su vida no a la venganza, sino a la justicia. O sea, él se dedicó, y para eso fundó una oficina primero en Linz y después la trasladó a Viena, a reunir toda la documentación que sirviera para poder promover juicios contra los distintos criminales alemanes o de otras nacionalidades colaboracionistas que hubieran tenido responsabilidad en crímenes durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Wiesenthal no tenía poder de policía, o sea, no tenía posibilidad él de practicar las detenciones y los arrestos. Lo que él hacía era trabajar de alguna manera empujando a los distintos estados que estuvieran en condiciones de poder poner en marcha esa maquinaria, digamos. Y ese trabajo, y el trabajo del centro, él fundó, la oficina que él fundó se llamó el Centro de Documentación Judía de Viena, digamos, la institución que yo dirijo para América Latina, que se llama el Centro Simón Wiesenthal, se crea varios años más tarde, en el año 77, para colaborar con el trabajo de Wiesenthal y con la idea de tomar ese legado y poder proyectarlo hacia problemas más contemporáneos, sin abandonar la agenda original de Wiesenthal, que era de justicia para los criminales de la Segunda Guerra Mundial. Ese trabajo sirvió para que más de criminales nazis, alemanes, colaboracionistas, fueran llevados ante los tribunales. E inclusive hubo casos donde, no en todos los casos fueron condenados, en algunos casos resultaron sobreseídos, en algunos casos hay un caso reciente de Demianiuk, que habrán leído la semana pasada en los diarios, que fue juzgado en Israel y sobreseído en Israel. Digamos, uno desde el desconocimiento de los detalles puede decir, suena bastante absurdo. Bueno, ¿qué sucedió? Que esta persona había sido extraditada hacia Israel y sometida a juicio por crímenes cometidos en Treblinka, en uno de los campos de exterminio que había en Polonia, a minutos de la capital de Varsovia. Bueno, sucede que esta persona, Demianiuk, efectivamente es un criminal que ha cometido crímenes contra la humanidad, pero que nunca estuvo en Treblinka. Y la justicia israelí lo sobreseyó, porque no se lo podía juzgar en Israel por los crímenes cometidos en Sobibor, porque no era la base para la extradición que se había hecho oportunamente. Pero con nuevas pruebas se pudo iniciar años más tarde un proceso como el que todavía no ha terminado, porque hay una apelación, pero que la semana pasada se dictó una condena a 5 años de prisión. Suena bastante poco para una persona que tuvo participación en el asesinato de más de 25.000 personas, de 25.000 prisioneros en Sobibor. Pero también uno puede suponer que a la edad de 91 años, una condena a 5 años es prácticamente una condena a cadena perpetua. Eso sería una de las caras. La otra cara es que efectivamente es muy decepcionante que no se lo haya condenado por el delito de genocidio. De todos modos, bueno, después quedó en libertad hasta que el fallo quede firme, así que ustedes ven que los temas que aparecen en la cotidianidad argentina a veces pasan también en Europa, por otras razones, pero ese es el estado actual de esa causa en particular. La Argentina ha estado ligada al tema de los criminales nazis en términos de que fue uno de los países refugio que dieron albergue a los criminales nazis, y si bien en general, y es cierto, lo primero que uno piensa es en el gobierno de Juan Domingo Perón, que fue el gobierno durante el cual ingresaron ellos, la mayoría de ellos,
a la República Argentina. Lo cierto es que la protección del Estado argentino sobrevivió largamente a la primera y la segunda presidencia, que no fue, que quedó inconclusa, por el golpe de Estado del 55. La protección a los criminales nazis sobrevivió largamente al gobierno de Juan Domingo Perón. Y les voy a dar un solo ejemplo que no es que es una prueba concluyente, es un ejemplo que sí es muy categórico. Si uno lo quiere tomar como que esa es la única razón, no, pero parece que es una buena manera de ilustrar. Joseph Mengele, no sé si conocen el nombre, el médico del campo de concentración Auschwitz-Birkenau, responsable de la selección de prisioneros. O sea, Mengele recibía los trenes donde llegaban los prisioneros judíos, y sobre la plataforma donde descendían del tren, él personalmente decidía quiénes eran aptos para trabajar como mano de obra esclava y quiénes debían ser enviados directamente a las cámaras de gas. Más aún, sobre muchos de los prisioneros que vivían o que estaban presos en el campo, él practicaba experimentos sobre seres humanos vivos. Una persona que fue uno de los criminales más buscados de la tierra, se refugió en Argentina, ingresó a la Argentina con un nombre falso, Helmut Gregor, vivió con documentos otorgados por la Policía Federal Argentina bajo el nombre de Helmut Gregor. Todo esto está en el Archivo General de la Nación. Si alguien tiene ganas de ver la documentación, puede ir al Archivo General de la Nación y pedir los documentos que se desclasificaron en el año 1992 y constatar todo esto que yo les estoy contando. Y unos años más tarde, en el año 1956, ya Perón no estaba en el gobierno, estaba el golpe de Estado que lo derrocó, Aramburu. Helmut Gregor se dirigió a la Policía Federal Argentina para rectificar su identidad y tuvo una cédula de identidad de la Policía Federal Argentina bajo el nombre de José Mengele. O sea, uno de los criminales más buscados de la tierra vivía en Argentina con su verdadero nombre, con documentos oficiales de la Policía Federal Argentina, ignorando totalmente los pedidos de captura que había sobre él. Y yo quizás soy un poco sospecho demasiado fácil de algunas cosas, pero me imagino que no debía ser el oficial de policía que confeccionó esa ficha y se encargó de diligenciar la cédula de identidad, la única persona que sabía que Mengele estaba viviendo en Argentina, sino que es muy probable que hubiera una decisión política de protegerlo. Y diría que esta protección que brindó el Estado argentino a los criminales nazis siguió inalterada hasta diciembre del 83, con el retorno a la democracia y el gobierno de Raúl Alfonsín. Desde entonces hasta el presente hubo 4 extradiciones de criminales nazis: Josef Schwamberger, Erich Priebke, los 2 alemanes, uno fue extraditado a Alemania y el otro a Italia, Dinko Sakic, un croata que fue extraditado a Croacia, y su esposa Esperanza Sakic, que también fue extraditada a Croacia. Y hubo un 5.º caso, Walter Kutschmann, un alemán que no llegó a ser extraditado porque murió durante el proceso de extradición. Muy probable que de haber llegado con vida al momento de definirse la extradición, también lo hubiesen enviado a Europa para juzgarlo. Pero bueno, por razones elementales, ya los viejos criminales quedan muy pocos. Aquellos que están con vida y en libertad son escasos, y tienen un promedio de 90 años. De todos modos, el centro no deja de promover la justicia para aquellos que todavía estén en condiciones de sentarse frente a un tribunal. No nos interesa
sentar frente a un tribunal a una persona que no está en condiciones físicas o mentales de soportar un juicio, pero Demjanjuk a sus 91 años demostró que está en perfectas condiciones. Erich Priebke, que fue extraditado de Argentina en el año 95 y estaba bajo arresto domiciliario en Roma, tiene 95 años y hace 2 meses hubo un escándalo porque salió fotografiado que iba a hacer las compras a un almacén en la cuadra del departamento donde él debe cumplir arresto. O sea, tiene la lucidez y la fuerza, la capacidad de salir a la calle, ir a hacer las compras, volver. Un año antes había estado paseando y también fue otro escándalo en Italia porque lo fotografiaron como acompañante en una motoneta, en una Vespa, de esas que son tan comunes en Roma. Pero el sentido de este trabajo no es solamente de alguna manera dar una clausura o un cierre, una justicia para lo que fueron los crímenes nazis de la Segunda Guerra Mundial, sino sentar un precedente hacia el futuro, digamos. Lo que Wiesenthal siempre, digamos, dijo que quería era que, en sus palabras, digamos, los asesinos del futuro tenían que saber, digamos, que él no podía con su trabajo evitar que hubiera nuevas matanzas o violaciones sistemáticas a los derechos humanos o aún genocidios. Y de hecho vimos que todos los juicios que hubo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial no sirvieron para prevenir y evitar genocidios. Hubo muchos otros desde entonces hasta el presente. Pero lo que Wiesenthal decía, el sentido de su trabajo era, por un lado, generar una conciencia en las nuevas generaciones y también que los asesinos del futuro, del presente y del futuro, tenían que saber que en algún momento iban a tener que rendir cuentas ante la justicia, digamos, que no iban a poder eludir ser llevados ante un tribunal. Cuando Wiesenthal dio su nombre para la organización que yo represento, que se fundó en el año 77 en los Estados Unidos, él puso como condición, digamos, que no fuera una institución dedicada al estudio académico, no porque tuviera nada contra la academia o contra, dijo, tampoco un museo, pero que su vida había sido una vida ligada a la acción, digamos, y que él se consideraba un activista y que quería que una institución que llevara su nombre tuviera esas características, que fuera una organización activista, en términos de poder salir a confrontar con las, por llamarlo de algún modo, nuevas amenazas o el discurso de odio contemporáneo, partiendo del antisemitismo, porque es una institución judía, pero sin agotarse allí, y tomar el antisemitismo como un modelo de discurso de intolerancia que empieza dirigido contra un grupo, pero en definitiva, como todo discurso de odio, afecta la convivencia social en su conjunto. Cuando hay un discurso de odio dirigido contra los judíos, contra los afros, contra pueblos originarios, contra gays, contra mujeres, etcétera, digamos, lo que se les ocurra, en definitiva lo que se pretende no es solamente agredir a ese grupo target o blanco específico, sino generar un problema en la convivencia social, democrática, en un sentido más amplio. Y por otro lado, porque la historia nos muestra que lo que empieza contra los judíos no se agota allí. La Segunda Guerra Mundial es contundente en esto, digamos. Hubo un pueblo que fue señalado para su exterminio total, que fue el pueblo judío, y hubo decenas de millones de no judíos que fueron víctimas de la intolerancia nazi y de la guerra, digamos. Además, bueno, minorías que fueron perseguidas también por los nazis, como los pueblos gitanos o Roma, los homosexuales, testigos de Jehová, disidentes políticos, etc.
Ahora, ese antisemitismo que nosotros estudiamos y vimos como dio raíz al odio nacionalsocialista, lo vemos de alguna manera fortalecido, renovado o ayornado a la situación presente desde distintos ámbitos. Por un lado, los grupos llamados neonazis o de ultraderecha, que en general en las sociedades democráticas occidentales son bastante minoritarios y marginales, pero no por eso menos violentos o menos peligrosos. Lo que más nos está preocupando a nosotros es el resurgir de un discurso antijudío clásico que pretende aplicarse a una situación política conflictiva como es Medio Oriente y el problema político que hay entre el Estado de Israel y sus vecinos, el pueblo palestino u otros países de esa región, pero que aborda la problemática no desde la crítica a una situación política que es absolutamente legítima, como sería legítimo cualquier abordaje crítico de cualquier conflicto en cualquier punto de la Tierra, digamos. Nuestra visión no es eliminar la mirada crítica, sino denunciar cuando esa mirada crítica está sesgada o marcada por por prejuicios que anteceden en mucho tiempo la propia creación de Israel. Esto es lo que desde hace unos pocos años, los que trabajamos en este tema, llamamos el nuevo antisemitismo, que no tiene algo nuevo en términos de lo que es el tipo de contenido o de lineamiento, pero sí en cómo está dirigido. Por ejemplo, hoy nosotros escuchamos con frecuencia acerca del poder judío mundial que determina decisiones en centros de poder o en centros financieros, y eso abreva en el antisemitismo político de comienzo del siglo XX, en un folleto, un panfleto que se llamó Los Protocolos de los Sabios de Sion, que fue publicado en 1905 por la policía zarista, los grupos zaristas en Rusia, para incitar a los pogromos antijudíos en Europa Oriental. Ese libro, Los Protocolos de los Sabios de Sion, habla de un supuesto congreso de ancianos judíos que se reunieron y diseñaron un plan para dominar el mundo. Ahora, eso fue base del antisemitismo político durante todo el siglo XX y lo es también en el siglo XXI. Para dar un ejemplo, el grupo Hamas, el grupo que gobierna hoy Gaza, que es considerado un grupo terrorista por buena parte del mundo, es un grupo que en su carta orgánica cita los protocolos de los sabios de Sion como una prueba inobjetable de que hay un poder judío que quiere dominar al mundo. Eso, digamos, para mí es una clara muestra que el problema que tiene un grupo como Hamas no es el Estado de Israel, no es que tiene un problema político con Israel, sino que yo, en Victoria, hoy soy también considerado un enemigo y por lo tanto un blanco legítimo para ellos. Aunque no soy israelí, soy ciudadano argentino, judío, pero formo parte de esa conspiración que ellos denuncian en su carta orgánica. Otro de los temas que nosotros vemos de manera recurrente es la apelación a viejos mitos que tienen que ver con lo religioso. Por ejemplo, ustedes conocerán que, si no lo sabían de antes, por ahí vieron la película La Pasión de Mel Gibson, donde se ven plasmados todo lo que era el prejuicio antijudío promovido por buena parte de la doctrina de la Iglesia Católica, que recién se modificó en la década de 1960 con el Concilio Vaticano II. O sea, los judíos durante 2000 años fueron responsabilizados colectivamente como los asesinos de Cristo. Y eso no fue una discusión dogmática de fe, eso provocó que muchísimos judíos fueran enviados a la hoguera, por ejemplo. O sea, son
cuestiones que no tienen que ver con discusiones académicas o filosóficas, sino que tienen un impacto en la vida, digamos, en la vida de todos los días. Y de hecho, el Concilio Vaticano II, afortunadamente, y a partir de ahí se pudo establecer un diálogo muy productivo entre el judaísmo y el cristianismo, emitió una encíclica que se llama Nostra Aetate, donde claramente dicen explícitamente que no se puede responsabilizar por la pasión de Jesús a todos los judíos que fueron contemporáneos de él, y mucho menos a los judíos de hoy. Y esto fue reforzado hace pocos meses por el nuevo libro de su santidad, el Papa Benedicto, donde él ofrece argumentos teológicos contra la acusación del deicidio. Y otro de los elementos que yo espero que podamos llegar a ver ahora entre un videíto y algunas caricaturas que les quiero mostrar, es la apelación a la sangre. Durante el medioevo, los judíos eran acusados de practicar lo que se llamaba el crimen ritual. El crimen ritual consistía en que los judíos secuestraban niños cristianos en vísperas de la Pascua, los degollaban y con la sangre de ellos fabricaban la matzá, el pan ácimo que comemos los judíos durante Pesaj, que no comemos pan, galletitas, etc. Bueno, y esto también fue una base para persecuciones y para matanzas. Y hoy, cuando aparecen en muchos casos caricaturas acerca de la situación entre Israel y sus vecinos, aparecen los soldados judíos con la sangre chorreando de la boca o regodeándose con la sangre, digamos, que obviamente eso trae reminiscencias de lo que sucedió hace muchos años, y que no es inocente. Hace 4 o 5 años, en 2006, cuando fue la guerra entre Israel y Hezbollah, yo tuve una disputa pública con un sheikh que se llama Mohsen Ali, que salió por televisión en el programa de Mariano Grondona y dijo: los soldados judíos necesitan su dosis diaria de sangre y de carne humana. Bueno, yo le escribí una nota que la publicaron en el diario Página 12, donde decía, bueno, acá el tema no es ni el conflicto entre israelíes y palestinos, ni la situación geopolítica árabe-israelí, ni nada, es un argumento antisemita medieval ayornado al día de hoy, digamos. Promover esta idea es promover una idea de odio medieval. Y decía, si uno critica, por ejemplo, yo he leído montones de artículos críticos acerca de la intervención de Estados Unidos en Irak. Entonces he leído que son invasores, que son ladrones, que se quieren quedar con el petróleo, en fin, un montón de cosas que uno puede decir, estoy de acuerdo, o estoy en desacuerdo, o no me importa si le roban el petróleo a los iraquíes, o me opongo a que le roben el petróleo a los iraquíes. Ahora, nadie describió, tampoco a los Navy SEAL que mataron a Bin Laden hace una semana, nadie los describió como monstruos sedientos de sangre y de carne humana, digamos. Al sumo dirán, bueno, son unos asesinos, etc. Se maneja en otros términos. Y ese lenguaje tiene repercusiones. Yo les voy a mostrar esto. Este es un panfleto que se distribuyó no en la convención de un partido nazi, sino en la Conferencia Mundial, ahora lo pasamos, en la Conferencia Mundial contra el Racismo de las Naciones Unidas en Durban, Sudáfrica, en el año 2001. Entonces, los grupos que estaban ahí no eran grupos neonazis. Había grupos islamistas radicalizados con grupos de izquierda radicalizada que repartían esto, el retrato de Hitler y qué hubiera pasado si yo ganaba. Dice, las cosas buenas, no existiría Israel ni habría derramamiento de sangre palestina, y las cosas malas es que no hubiese permitido que se hiciera el New Beetle de Volkswagen. Y el resto, imagínatelo. Ahora, esto se repartía sin ningún tipo de cuestionamientos, ya no digo de prohibiciones, porque
se trata de prohibir, se trata de por lo menos poder tener una mirada más crítica, como digamos en una reunión de nuevo convocada por las Naciones Unidas. En nuestra región, y ahora voy a tratar de cerrar esta parte, que podamos ver el video y que quede un rato para charlar, nosotros vemos que ese discurso de odio que hoy está básicamente encabezado por un jefe de Estado, el presidente de Irán, que no solamente niega un holocausto que sucedió hace 65 años, que resultó en el exterminio de 6 millones de judíos, sino que pretende un nuevo exterminio de otros 6 millones de judíos que son los que viven hoy en Israel, porque la ha convocado varias veces a destruir Israel. Destruir Israel es borrar del mapa, borrarlo con todo lo que tiene adentro. Todo lo que tiene adentro son básicamente sus ciudadanos, judíos y también árabes. Y ese discurso de odio tiene un correlato político y tiene expresiones políticas también en nuestra región, a través de los aliados principales que tiene ese régimen en América Latina, encabezados por Venezuela y por lo que es el bloque ALBA, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba, que están subidos a ese tren, con mayor o menor énfasis. Y digamos, y en el caso, no en todos los países, pero en el caso de Venezuela, claramente está acompañado de acciones antijudías para la población judía venezolana, que son por lo menos toleradas desde el Estado chavista, cuando no directamente promovidas. Yo quiero mostrarles un pequeño videito que hicimos participando en el Foro Social Mundial. No sé si conocen qué es el Foro Social Mundial. Seguramente sí saben que es el Foro Económico Mundial, que se reúne en Davos. El Foro Social vendría a ser el anti-Davos, que nació en Porto Alegre y que, digamos, es un espacio abierto donde hay todas las causas nobles que se les ocurran, a las que suscribiríamos cualquier persona de buena fe. Pero también hay cerca de un 10 o un 15% de actividades registradas donde se incita al odio. Y bueno, nosotros vamos ahí justamente a poner el ojo sobre ese tipo de actividades. Otro mundo es posible. Bajo esa consigna, nació en Porto Alegre el Foro Social Mundial. Se presentó como una respuesta a la globalización neoliberal. Pretende ser un espacio para la construcción de una realidad más justa, una alternativa al discurso dominante. Sin embargo, allí se desarrollan conferencias y manifestaciones que ensalzan el terrorismo suicida y alimentan el antisemitismo. La reivindicación de la violencia, la deslegitimación de Israel y las proclamas antijudías son bien recibidas en el Foro Social Mundial. Nós defendemos a causa palestina aqui e a gente luta por uma Palestina laica, socialista, a gente luta contra a invasão de Israel e contra todo o plano sionista de dominação mundial. Luchamos por una
Palestina que no sea de los sionistas, que no sea del capitalismo, que sea tierra de un pueblo libre. ¿Qué opinas de los ataques suicidas? Eso es la resistencia que hay contra el sionismo. Hay un terrorismo oficial y nadie hace nada contra Israel. No hay boicot de los productos de Israel, no hay nada. La ONU dice que no, que está errado, pero no. En la práctica no pasa nada. Do not support aspects of this resistance. The challenge for those people is to see divestment, sanctions, boycott as an alternative. I'm always struck by this hollowness, this hypocrisy that on the one hand waxes lyrical about the resistance of the Palestinians, but on the other hand does not offer a non-violent solution to this in the form of divestment, boycotts. For me, this is duplicity and hypocrisy. ¿Cuál es tu causa? A causa de los hombres del mundo. ¿Cuál es? Palestina, Irak, América Latina. ¿Hay más solución para el conflicto? Sí, por supuesto. ¿Cuál? La guerra antiimperialista. ¿Y por la paz hay alguna solución con paz? La paz, sí. La paz de los cementerios. Apoya la guerra, los ataques suicidas. Sí. Usted debe ser judío, no mínimo. Judío. Usted es judío. Es judío infiltrado en la manifestación. Materiales de escuela, militantes de izquierda, de Especia. ¿Puedo hablar de tu causa? Luchamos siempre con nuestras familias siendo masacradas, nuestras crianças siendo muertas. Luchamos para la libertación de Palestina, Afganistán y Irak. La solución es la creación de un Estado palestino autónomo que saia Israel de los territorios. El primer camino es la paz. Si no hubiera otro camino, el camino del conflicto. Eso es la resistencia que hay contra el sionismo. Usted es judío. Es judío infiltrado en la manifestación. Bueno, nosotros lo que vemos es que buena parte de ese discurso de odio hoy está dirigido no solamente contra los judíos como personas, sino contra el único Estado judío que hay en la tierra, y que por un lado va lo que puede ser, como decía antes, la crítica a temas políticos y a las políticas que puede establecer Israel, que son sujetos a crítica desde todo punto de vista, como los de cualquier otro Estado, pero lo que nosotros detectamos es que hay una barrera más alta para unos que para otros,
y que así como vemos que hay pedidos de boicot contra Israel, no he visto ningún pedido, manifestaciones callejeras, por ejemplo, pidiendo boicot contra el petróleo libio, que sirve para suministrar armas a un tirano como Gaddafi, o, qué sé yo, a los productos chinos elaborados en condiciones casi de esclavitud. Lo cual no significa defender una cosa y atacar la otra, sino que sería esperable que no que la gente haga, porque no es un idealismo, no voy a caer en un idealismo, pero sí que la comunidad internacional pueda responder con estándares similares a cualquier situación conflictiva, y no es el caso. Bueno, quisiera ahora abrir a que si alguno tiene comentarios, preguntas, críticas, podamos compartirlo. Yo quería saber, más que todo, cómo es que hoy trabaja el centro en lo que es la actualidad. Antes mencionaste que como que cambió, se mantiene la esencia de lo que hacía él, pero que se adapta a las situaciones actuales. Bueno, me refería a que nuestra agenda hoy es mucho más amplia y está más vinculada a temática contemporánea que a lo que sucedió hace 65 o 70 años, digamos. Hoy el foco de mi trabajo no está en la búsqueda de criminales nazis. Si bien colaboro con una persona que es el director de nuestra oficina en Jerusalén, que es quien está dedicado 100% de su tiempo a eso y tiene éxito, porque encuentra criminales, especialmente en los países del Báltico. Y donde además hay todo un debate porque han resurgido los nacionalismos extremos que pretenden de alguna manera limpiar la imagen de los colaboracionistas lituanos, letones, estonios, y algunas iniciativas tales como, por ejemplo, equiparar los crímenes del comunismo, del régimen estalinista, con los crímenes nazis. Y si bien nosotros no tenemos ninguna objeción a que se conmemore y se estudie, que haya una memoria y una narrativa histórica de lo que fueron los crímenes del estalinismo, el camino que se está siguiendo es el equivocado, y voy a explicar por qué, entre otras razones. Más allá de hablar de lo que fue el Holocausto como un fenómeno histórico particular, diferente a otros, ha habido casos como, por ejemplo, el presidente del Museo del Holocausto de Jerusalén fue partisano en Lituania, es un sobreviviente que fue partisano en Lituania. Bueno, la justicia lituana lo quería procesar porque él se escapó y se unió a la resistencia. Claro, la resistencia eran los comunistas, los que luchaban contra los nazis y contra los colaboracionistas lituanos. Entonces lo estaban poniendo a él en un pie de igualdad con los asesinos nazis y los colaboracionistas lituanos, que eran tanto o más criminales que los alemanes, digamos, que se puede establecer grados de criminalidad, pero que sin duda lo hacían con mayor entusiasmo que los propios alemanes, como en muchos casos de poblaciones o de grupos provenientes de otros países que colaboraron con los nazis, en Croacia, en Ucrania, en Lituania, en Letonia, en Estonia, etc. Pero bueno, lo otro sí, en general, digamos, ahora hay un programa que se pudo armar que se llama Última Oportunidad, que gracias a un filántropo se consiguió un fondo para que aquellas personas que denuncien a un criminal nazi, que se puede establecer que esa persona denunciada es un criminal nazi, que ese criminal puede ser él o ella, puede ser mujer también, puede ser arrestado, procesado y sometido a juicio, entonces hay una recompensa. Pero digamos, no es que le pagamos a la gente para que traiga la información. La recompensa está al final del recorrido, digamos, porque recibimos un montón. ¿Se imaginan que recibimos un montón de llamados diciendo yo quiero dar información pero quiero ver la plata, digamos? No funciona así. Pero por ejemplo, en casos como el de Erich Priebke, que yo trabajé directamente, no sé si ustedes lo recuerdan, pero fue un criminal nazi que estaba en Bariloche, que fue
descubierto en el año 94. En realidad lo descubrió un equipo de la televisión estadounidense que viajó a Bariloche para buscar otras cosas, para buscar información sobre grupos neonazis que estaban de Alemania, que recibían adoctrinamiento desde Bariloche, en la época pre-internet, digamos. Gente que recibía libros, materiales que escribía un ex oficial del ejército alemán que vivía en Bariloche y escribía materiales de adoctrinamiento para grupos neonazis en Alemania. Escribía libros que se publicaban, digamos, de manera bastante rústica y los mandaban a Alemania, eran como cuadernillos. Bueno, siguiendo esa punta, el equipo que lo vino a buscar a este personaje terminó dando con Pripke, que fue un capitán de la CSS que tuvo responsabilidad en lo que se conoce como la masacre de las fosas ardeatinas en las afueras de Roma. En marzo del año 44 hubo un ataque de la resistencia de los partisanos italianos que resultó en la muerte de 33 soldados alemanes. Cuando en Berlín tomaron conocimiento del hecho, dieron la orden de que había que ejecutar a 10 italianos por cada soldado alemán que había muerto en ese ataque de la resistencia. Erich Priebke era el segundo en jerarquía en Roma y participó primero en la noche anterior a la matanza en la confección de la lista de la gente que iba a ser asesinada. Él dijo después, y es probable que sea cierto, que ellos no querían llevar adelante esa matanza, no porque tuvieran ningún sentimiento humanista, sino porque era marzo del 44, se venía el fin, ellos sabían que se venía el fin y sabían que, digamos, iban a tener que pagar por eso. O sea, no querían sumar una nueva cuenta a la cuenta abultada que ya tenían. Y Priebke, en una declaración que hizo en un campo para prisioneros de guerra, cuando estuvo preso en los primeros meses después de la guerra, hizo todo un relato de cómo fue que se decidió hacer esto, cómo él participó, que él entró con uno de los primeros grupos y hacían entrar, debían ser 330 personas, porque eran 33 soldados alemanes, terminaron siendo 335, entre ellos un sacerdote que había ido a tratar de frenar la matanza. La gente la hacían entrar en unas cuevas de cal, con las manos atadas en la espalda, ponerse de rodillas y cada uno recibió un balazo en la nuca. Priebke participó, según su propio testimonio del año 45-46, al principio y al final. Y se escapó de ese campo de prisioneros de guerra, y debido a que se escapó y que no terminó ese proceso, pudo ser llevado a juicio en la década de 1990. Fue extraditado de Argentina en el año 95 y 1 o 2 años después se conoció el veredicto. Primero hubo un tribunal militar que lo juzgó, que lo absolvió en virtud de la obediencia debida, hubo todo un escándalo y pasó toda la justicia civil y ahí se lo condenó. Y el trabajo nuestro fue, digamos, cuando el grupo de ABC News de Estados Unidos lo encontró a Priebke, lo entrevistó en Bariloche, se puso en contacto con el Centro Wiesenthal para que aportáramos toda la documentación que tuviéramos. Y hubo un trabajo coordinado que, mientras ellos editaban el material para sacarlo al aire, el centro entró en contacto con la justicia de Alemania y con la justicia de Italia, que eran los dos países que lo podían reclamar. Cosa que cuando el programa salió al aire, digamos, simultáneamente se emitió una orden de arresto. No sé si esto de alguna manera responde. Pero bueno, como te decía, gran parte del tiempo nuestro hoy está dedicado a los temas más contemporáneos. Quise hacer un comentario. Primero felicito a la Fundación por el trabajo que hacen, pero no quería dejar de hacer algunos comentarios sobre unas realidades que me parecieron contradictorias en lo que contás y en algún sentido en lo que
al basar quizás el discurso en el antisemitismo, estás dejando de lado, o están dejando de lado, no quiero, digamos, personalizarlo, sino que en esta locución, de lado un montón de otras violaciones de derechos humanos, genocidios y demás, que creo que un defensor de los derechos humanos tendría que, digamos, al menos considerar de la misma manera. Y bueno, me anoté un montón de cosas que me parecían que en ese sentido estaban cortadas de una forma parcial, demasiado parcial, pero quiero resaltar, digamos, me llamó más la atención lo último, lo del video. Tuve la oportunidad de participar varias veces del Foro Social Mundial en Porto Alegre y creo que, digamos, tomar como contradictorio el movimiento y como, digamos, cuestionar todo un movimiento que hace más de 10 años junta 200, 300.000 personas por evento en uno de los lugares, digamos, donde se escuchan ideas más progresistas de toda la tierra, por una minoría que hace una marcha, que siempre las hay, creo que es contrario mismo a la causa que están abanderando. Y no sé, ahí leía, digamos, creo que era una bandera de la manifestación que están haciendo ustedes, que decía: Palestina es víctima de su propio terror. Tal vez sí, pero también sabemos todos que no es así, digamos. Decir que solo son víctimas de su propio terror es, creo, una mirada súper parcial del conflicto de Palestina, que no le hace bien a ninguna de las dos partes. Bueno, voy a ir por todos los... Si me salteo alguno, decime, porque no quiero dejarlo pasar por alto. Nosotros somos una organización judía que tomamos como eje el antisemitismo, pero no es el tema excluyente. Nuestra oficina en Buenos Aires tiene una estructura pequeña, muy pequeña. Diría que 3/4 de la oficina hoy está en la Universidad de San Andrés. El otro cuarto es mi secretaria, no porque vale menos, sino porque trabaja part-time. Así que, digamos, por dedicación de tiempo. Nosotros no dejamos de trabajar otros temas. No podemos dedicarle a todos los temas el mismo... no da la posibilidad. No. De todos modos, abordamos otras cuestiones. Te voy a dar algunos ejemplos. Nosotros el año pasado hicimos un seminario, una actividad que se hizo en la Cancillería acerca de, el discurso de odio en un sentido amplio. Y una de las mesas estuvo dedicada, entre otros, al tema del genocidio de Ruanda, que es un tema muy poco trabajado en Argentina, por lo menos hasta donde yo sé, pero que es emblemático también, porque uno puede pensar, yo tengo muy escaso conocimiento acerca de eso, pero de todos modos, del poco conocimiento que tengo, veo que se han repetido en buena medida muchas de las fórmulas que ocurrieron en la Alemania nazi: la deshumanización, la propaganda, presentar a las víctimas como inhumanas, digamos, quitarle humanidad a las víctimas, presentarlas como cucarachas que debían ser exterminadas. Los judíos eran ratas en las películas de propaganda nazi. Así que tratamos de abordarlo en un sentido más amplio. Si el día de mañana alguno de ustedes viaja a la costa oeste de Estados Unidos y está en Los Ángeles, los invito a que visiten el museo que ahí donde está la sede central de la organización, no se llama Museo del Holocausto, se llama el Museo de la Tolerancia, y se aborda el tema, la cuestión de la intolerancia en un sentido amplio, y el tema del prejuicio. Y la entrada, en realidad hay 2 entradas, está en Beverly Hills, en el corazón de Hollywood, tiene algunos efectos hollywoodenses, si se quiere, y no es un museo en el sentido tradicional de la palabra, sino que es más bien una especie de laboratorio high-tech, donde uno está enfrentando simuladores y estímulos a los que tiene que responder frente a ciertas situaciones. Tiene 2 entradas. Una puerta que dice para los que tienen prejuicios y otra puerta que dice para los que no tienen prejuicios. Si alguno de ustedes va a la puerta que está bajo el cartel que dice los que no tienen prejuicios, la puerta no se abre. No se abre, se enciende una luz y dice, bueno, pensalo 2 veces, quizás tenés que ir a la otra puerta. Nosotros tratamos de abordarlo desde ese lugar. También me ha pasado de ir, por ejemplo, hace unos años hubo una serie de agresiones contra la comunidad boliviana, quinteros en la zona de Escobar, que digamos tenían dinero, digamos, producto de la venta de frutas, de hortalizas, de lo que producían, en lugar de llevarlo al banco lo guardaban ellos. Entonces había ataques contra ellos. Y hubo un caso emblemático, trágico, que fue una mujer
que viajaba en el ferrocarril Roca con su hijo de 2 años, que le gritaron boliviana de mierda y la tiraron del tren y se murió ella y se murió el hijo. Yo fui a las manifestaciones que hacían ellos frente a la Estación Constitución, hablé con la familia, les ofrecí algo que no hacemos nunca, no lo podemos hacer porque si mañana nos vienen a pedir que para otros hagamos lo mismo, no estamos en condiciones, digamos. Habíamos conseguido un abogado que se especializa en temas de discriminación, un abogado penalista, que ofrecía su servicio ad honorem para asesorarlos y ayudarlos. Fui con ellos al INADI a hacer la denuncia. Bueno, ellos no se animaron a ir más lejos, porque tenían miedo, porque por ahí no tenían completo el trámite de la residencia y tenían miedo de sufrir alguna represalia porque quizás le iban a quitar la vacante a sus hijos en la escuela. Y la verdad es que yo no me puedo hacer, no puedo hacer el valiente cuando los que ponen el cuerpo son otros, digamos. Sería una canallada, porque yo puedo decirles a ellos, no, tenés que ir más, ir por todo, porque la empresa es responsable, o no sé, digamos, si la empresa fue responsable o no. Un abogado con cierta experiencia revisa el expediente y se da cuenta si es un expediente más o menos serio o está sesgado, digamos, ¿no? Y él lo vio, se llama Pablo Slonimsky, o si a alguno le interesa el tema, ha escrito 4 libros sobre el tema de la ley antidiscriminatoria, dice que ya es un abuso porque la ley tiene 3 artículos y él hizo 4 libros, ya, digamos, parece demasiado, pero tratamos de tener algún tipo de acercamiento. Y es más, nosotros entendemos que trabajando sobre el eje del antisemitismo también estamos contribuyendo a otras cosas. Nosotros trabajamos desde hace más de una década acerca del uso de Internet como forma de vehículo para incitación al odio. Y los informes anuales que saca el centro no están centrados en las páginas antijudías. Es un informe global, digamos, que se hace de Estados Unidos con aportes de las distintas oficinas, donde hay desde sitios anti-gay, anti-latinos, se denuncian juegos que son muy básicos en su resolución gráfica, pero que son muy agresivos, como por ejemplo dispararle a los mexicanos que cruzan la frontera hacia los Estados Unidos. Ese es sobre el primer punto. El segundo punto, el foro. Yo también conozco el foro, he participado varias veces, en Porto Alegre, en Mumbai, en la India, de nuevo en Porto Alegre, y sí, es cierto, es una mirada parcial, es cierto. Nosotros vamos y nos parece bien que exista un espacio como el foro, y lo dije de antemano antes de que viéramos el video, que la mayoría de los temas que allí se presentan creo que pueden ser suscriptos por toda persona de buena fe. O sea, luchar contra la explotación laboral infantil, el trabajo esclavo, la explotación sexual, el cuidado del medio ambiente, en fin. Hagan una lista de las causas más nobles de la tierra, y no lo digo irónicamente, de todas causas buenas que merecen ser defendidas, ahí están. Ahora, algo que no pusimos en el video, pero el único límite que pone el foro es la participación de grupos armados, de grupos que no que reivindiquen la lucha armada, que participen en la lucha armada, digamos. Así como vos hiciste esta crítica, hubo quienes nos dijeron que el foro se había aburguesado porque no podía participar la resistencia iraquí o la ETA, por ejemplo. Bueno, ese es el límite que pone la organización. A mí me parece bien que existan espacios de pensamiento alternativo como el foro. Lo que también me parece importante es señalar y denunciar que muchas veces ese pensamiento alternativo abreva en las raíces más reaccionarias de la historia, digamos, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos exponer. Y desde ese lugar, sí, es una mirada parcial. El cartel ese fue de la comunidad local que salió, bueno, es una manifestación de eso. Digamos, era un cartel que contradecía a 200 carteles, digamos. Después, por otro lado, sí, yo pienso que hay un problema, que el pueblo palestino está siendo víctima de los grupos más radicalizados. Hace un mes y medio
yo participé como delegado del Centro Wiesenthal en una reunión que se hizo en Montevideo, organizada por el Comité de las Naciones Unidas por los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, y se hizo en Montevideo una reunión para países de América Latina y del Caribe en apoyo a la paz entre Israel y Palestina. Bueno, bárbaro, todo bien. No tengo nada que cuestionar, no tengo nada que objetar, sí cuestiono el abordaje que se hizo. Y en el año 1947 el mundo árabe rechazó eso, la creación de un Estado judío y un Estado árabe donde vivieran los palestinos, y a cambio de eso los países árabes dijeron a los palestinos: váyanse de ese territorio, lo que hoy los palestinos llaman la Nakba, que fue una salida, no fue una expulsión, fue una salida promovida por el mundo árabe. Salgan de ese territorio que vamos a tirar a los judíos al mar. Y esto fue el lenguaje explícito de ellos. Entonces, sí, yo espero que el liderazgo palestino hoy sea como expresó en esa reunión Saeb Erekat, que es uno de los negociadores palestinos más destacados y reconocidos, muchos lo habrán visto en la CNN, como un vocero habitual, que planteaba eso. Bueno, si ese va a ser el camino, fantástico. Ahora, si el camino es juntarse con Hamas, que no reconoce a Israel, que promueve la destrucción de Israel y que dice que los judíos de todo el mundo están conspirando para manejar la política y las finanzas internacionales, va a ser mucho más difícil, digamos, va a ser muy cuesta arriba. Y no me acuerdo si había algún otro punto. No, quisiera hacer un comentario. ¿Había otro punto más? No, antes? No sé, no me acuerdo. Ah, No, yo lo que decía es, ya que digamos, la exposición se basa en el discurso, no exigía ni mucho menos que ustedes abarquen todos los temas. Pero ya que estamos hablando del discurso, estaría bueno que desde lo discursivo tal vez no simplificar algo que es súper complejo, porque el conflicto árabe-israelí es tan complejo que no está bueno simplificarlo ni por un lado ni por el otro. Digamos, hay algunas cuestiones discursivas que está bueno, por ejemplo, cuando decís presidente de Irán. El presidente de Irán es un criminal que tendría que ser preso y demás, pero no es el único presidente de un estado de Medio Oriente que niega la existencia de otros y que, no reconoce otros genocidios. Por ejemplo, el presidente de Israel con el genocidio armenio, o el presidente turco con el genocidio armenio y demás, y hay un montón de casos. Es el Estado de Israel que no reconoce el genocidio armenio, es cierto. Claro. Es cierto. Por eso digo que Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, claro, pero digo que desde el discurso... Sí, puedo escuchar y entiendo cuáles son las razones por las cuales Israel no lo hace, que es que necesita mantener una estabilidad con Turquía, digamos. No, yo no digo que está bien, yo no dije que está bien, y te acabo de decir que son las cosas que yo no soy ciudadano israelí, o sea, no puedo incidir en la política israelí. Son aquellas cosas con las cuales yo no acuerdo de posturas que tiene el Estado de Israel. Entiendo cuáles son las razones por las que no lo hace, porque es un país que está amenazado de destrucción, no porque los judíos seamos paranoicos, sino porque, digamos, aún alguien que no es un gran amigo del Estado de Israel, como Fidel Castro, el año pasado, en una entrevista que dio a un diario estadounidense, él se refirió al presidente de Irán y dijo que tiene que terminar con eso porque es entendible que los israelíes sientan la amenaza de un exterminio. Entonces yo puedo entender que puedo interpretar por qué Israel no reconoce el genocidio armenio. Ahora, eso no quiere decir negar la entidad ni el derecho de Armenia a existir como pueblo, ni la nacionalidad, ni ningún gobernante, ni he escuchado a ningún gobernante israelí salir a decir tenemos que arrasar con tal estado. Digamos, hay una diferencia profunda entre ambos. Y tampoco lo niegan, no le dan el estatus de genocidio. No dicen, nunca los turcos masacraron a armenios. Y entiendo que quizás esto en gente sensible y particularmente en gente de origen armenio puede ser más doloroso. Y lo entiendo porque si yo estuviera en ese lugar también estaría muy, muy enojado.
tengo una pregunta más cortita que es, antes mencionaste los antecedentes que hay en el país con respecto a los jerarcas nazis que hubo y demás cosas y las distintas posturas de los gobiernos. Me gustaría saber, en tu caso, en el rol que cumplís como director, no sé cómo se llama la posición que cumplís en el centro, cuál es hoy en día la postura, por ejemplo, de este gobierno o de los últimos gobiernos en cuanto a este tipo de causas. Si te referís al tema de los criminales de guerra, bueno, yo te diría, en relación con el tema de criminales de guerra, yo creo que del 83 en adelante es claro que la democracia argentina no tolera, no está dispuesta a seguir albergando a gente que está buscada por la justicia de otros países por crímenes durante la Segunda Guerra Mundial, y eso atraviesa desde Alfonsín hasta el presente, digamos. No ha habido casos durante el gobierno de los Kirchner, ni lo hubo durante de la Rúa, Duhalde, pero en los anteriores hubo y, digamos, es más, si hubo un caso que no se llegó a concretar porque no hubo un pedido de extradición, pero que nosotros reclamábamos que, digamos, el problema no estuvo en Argentina sino en Croacia. De una persona que ahora falleció, pero que firmó órdenes de deportación contra judíos en Dubrovnik. Y en relación a otros temas que tienen que ver con temas que a nosotros nos interesan, por ejemplo, te diría que uno de los temas para nosotros más sensibles en Argentina es cómo se avanza con la investigación de la causa AMIA, que fue uno de los grandes hechos, digamos, antijudíos después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, la matanza quizás más grande por número de víctimas de judíos desde la Segunda Guerra Mundial, en un hecho. Y en ese sentido, bueno, ahora en Argentina, digamos, si uno habla bien de algo del gobierno, tiene que aclarar que no es K, y si uno habla mal, tiene que aclarar que no es anti-K. Pareciera que, desafortunadamente, estamos... esa lógica nos ha permeado a todos, a mí también. Diría, yo no creo que en Argentina, sea el gobierno que sea, un fiscal pueda pedir la captura de un expresidente de otro país y de altos funcionarios de otros países por un hecho de terrorismo en suelo argentino sin un acuerdo o un apoyo del Poder Ejecutivo. Esto no quiere decir que una dependencia, yo no digo que la fiscalía de Alberto Nisman depende del gobierno. Lo que digo es, digamos, vivimos en Argentina, sabemos cómo funciona la justicia. En temas mucho más sensibles, digamos, mucho menos sensibles, puede haber consultas. Bueno, acá se está poniendo en riesgo los vínculos, las relaciones exteriores de la Argentina. Y nosotros vemos que hay un acompañamiento. Bueno, nos parece bien. Nos parece bien que durante 4 ediciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se haya reclamado que Irán coopere con la investigación. Digo, es algo que si a mí me hubieran dicho antes que sucediera la primera, hace 5 años, que iba a pasar, yo lo hubiese tomado como simplemente una expresión de buenos deseos. No sé si esto de alguna manera responde. Después, otra cosa más. Frente a hechos de intolerancia, de discriminación, antisemitismo o cualquier otro tipo de discriminación, este tipo de incidentes no se van a terminar, ni en Argentina ni en otros lugares, digamos. Parte de la vida. Ahora, lo que para nosotros empieza a contar de manera importante es cuál es la reacción de la sociedad y del Estado. Digo, hoy el hecho, digamos, hay muchas cosas para criticar de la corrección política, ¿no? Que puede ser una fachada, que puede ser simplemente una especie de una falsa ética para quedar bien, pero de todos modos, aunque más no sea por una cuestión de preservarme yo frente a terceros, de no quedar como un racista, prefiero que exista esa inhibición de la corrección política, digamos. Y en ese sentido, prefiero que esté eso a que no exista ningún tipo de freno. Y el hecho que haya hoy
un acompañamiento desde el discurso de la intolerancia xenófoba sea criticado desde la sociedad, desde los medios, desde el Estado. Me parece bueno, me parece importante que haya una reacción frente a eso. Presenta nuevos desafíos, digamos, sobre todo lo que es el uso de Internet para incitar al odio, porque Internet, digamos, ofrece para ese tipo de propaganda xenófoba las mismas ventajas que ofrece para todo lo demás. Es una herramienta que puedo usar desde mi casa, nadie se entera, para enterarse quién lo hace hay que hacer una pequeña investigación, no me expongo públicamente, en fin, digamos, tengo absoluta privacidad, no tengo límites, puedo llegar a una audiencia potencial de centenares de millones de personas en tiempo real en todo el mundo. Eso plantea otros desafíos, ¿no?, que tienen que ver también con libertad de expresión, en fin, conflictos que suceden en cualquier sociedad abierta y que son bienvenidos, digamos, es bueno que se discuta. Hasta la próxima.